Les invitamos a que no se pierdan ese especial que tendremos a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, aquí a través de Mega TV. Con el fin del título 42, la política usada desde el inicio de la pandemia del coronavirus para deportar inmigrantes que cruzaran la frontera, pues se retoma el exclusivo uso del título 8, la herramienta aplicada antes de marzo del 2020. Desde el inicio de la pandemia, las autoridades de la patrulla fronteriza han aplicado las dos normas consecuentemente. Vamos a hablar de la diferencia entre el título 8 y el 42. Nos acompaña la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Laura, un placer saludarte. Qué día de tanta información y cambiante, y se va uniendo más y más detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, pero con mucha expectativa, porque queremos saber la diferencia, sobre todo para aquellas personas que están llegando allí a la frontera, llaman a sus familiares y se dan cuenta que todo está cambiando. Así es. Pues primero, para responder tu pregunta, Mario, lo voy a hacer de manera muy breve. El título 42 únicamente sirve para cerrar fronteras cuando hay una crisis sanitaria. Se utilizó para cerrar fronteras durante el COVID y se mantuvo en efecto como medida para controlar la crisis migratoria. El título 8 es un acápite de la ley que siempre está activo, sin embargo no se pudo implementar en su totalidad durante la crisis del COVID, uno porque estaba cerrada la frontera y otro por el cruce ilimitado de inmigrantes. ¿Qué significa el título 8? Cualquier persona que se presente de manera legal o ilegal en un punto fronterizo va a ser puesto en un proceso de remoción expedita. Si una vez que es puesto en este proceso de remoción expedita la persona manifiesta que tiene un miedo de regresar a su país, esa persona debe ser referida a un oficial de asilo para que haga una entrevista de miedo creíble, y si la persona logra pasar esa entrevista de miedo creíble de manera positiva y establecer que tiene un miedo de regresar a su país, que hay una persecución y un miedo futuro de persecución, pues es transferida de ese proceso de remoción expedita y pasada a un proceso de remoción completo, donde la ley dice que la única forma de liberarlo de la frontera es con un parol, precisamente lo que está sucediendo con la 220A, o dejarlo en detención permanente hasta tanto no se lleve a cabo un juicio de asilo en su totalidad. Bien. Ese es el título 8, Mario. Si Ahí la está. persona, perdón que te interrumpa, si la persona no vence ese miedo creíble, no establece un miedo positivo, pues lo que sucede es que lo van a regresar a su país de origen. Bien, muy bien explicado. Pero la nueva normativa, abogada, además de esto, la sorpresa que se está llevando la gente, que incluso lo ha dicho en todos los medios, es: hemos llegado aquí, ahora nos dicen que teníamos que haber llenado a través de la internet con CBP, con el Departamento de Aduanas, una aplicación. No la tenemos, no tenemos teléfono. Correcto. No hemos podido parar en una computadora. Y segundo y más importante, el 99.9% de todas estas personas han pernoctado por lo menos en uno de los 7 países que tienen que caminar antes de llegar a la frontera sur. ¿Qué va a pasar aquí? No califican. Correcto. Ahora lo que va a suceder es que va a entrar en vigor toda una serie de medidas para tratar de controlar el flujo ilegal por la frontera. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, en primer lugar, que la persona tiene que presentarse de manera ilegal, tiene que bajar la aplicación o acceder de alguna manera a esta aplicación CBP1. Esta aplicación la están incluso mejorando y van a tratar de establecer una capacidad de hasta 1000 citas diarias. Lo otro que van a implementar es, bueno, que ya hemos hablado antes, son los centros de procesamiento regionales, que uno va a estar ubicado en Guatemala, el otro en Colombia, donde cualquier persona de cualquier país puede asistir a estos centros y va a recibir orientación, uno, sobre ayuda sobre cómo obtener esta cita para pedir asilo en frontera. 2, quizás va a ser una evaluación y quizás pueda participar en el programa de parol de uno de los países calificantes. Puede quizás participar en un programa de parol de reunificación familiar, si tiene un familiar en Estados Unidos que lo pueda pedir. Y muchas personas quizás también puedan ser evaluadas, Mario, para una visa de trabajo y entrar a Estados Unidos de manera legal con una visa de trabajo temporal. Van a implementar también, se ha estado hablando, la regla del tercer país. Estas personas que han cruzado por terceros países van a tener que demostrar, si llegan a Estados Unidos, que pidieron un asilo en estos países y que el asilo les fue negado. Esta regla, como bien sabemos, estuvo en efecto durante el mandato de Trump y fue eliminada.
pero la van a volver a implementar nuevamente. Pues ahí estaremos, viendo cómo se va a desenrollar toda esta madeja tan complicada a partir de hoy a la medianoche. Muchas gracias, abogada, por estar con nosotros. Un placer. Buenas tardes a todos. Siempre a mi lado.